Hay momentos en la vida en los que no entiendes por qué, de repente, todo se vuelve borroso. Caminabas con firmeza, con la mirada puesta en el propósito que Dios sembró en ti, y de pronto, sin que algo externo te derribe, comienzas a sentirte perdido. No es que hayas caído, no es que hayas sido vencido, es que el enemigo, al no poder destruirte, ha decidido confundir tu alma. Esta es una de las estrategias más sutiles, más peligrosas y menos detectadas por muchos elegidos. Cuando el ataque frontal no funciona, cuando tus oraciones levantan muros que ninguna oscuridad puede atravesar, cuando tu fe ha resistido golpes que habrían derrumbado a otros, entonces el enemigo cambia de táctica. Ya no busca destruirte por fuera, busca desestabilizarte por dentro. Siembra dudas en tu mente, hace eco en tus emociones, distorsiona la percepción de la realidad, para que seas tú mismo quien abandone el camino que Dios trazó para ti. Y es justo ahí, en ese punto silencioso donde nadie más ve la batalla, donde la guerra espiritual se vuelve más intensa que nunca, porque cuando Dios pone su sello sobre alguien, el infierno no se rinde, simplemente se vuelve más astuto. Tal vez tú has sentido esto recientemente, momentos en los que no sabes si vas bien, si estás tomando la decisión correcta, si lo que oyes es la voz de Dios o la confusión que el enemigo ha plantado. No es casualidad que estés aquí hoy, escuchando este mensaje. Dios vio la neblina que ha intentado rodear tu espíritu. Él ha visto las noches en las que tu mente no se detiene, los días en los que sientes que caminas sin brújula. Y hoy, Él te dice claramente, no es que estés perdido, es que ellos no pudieron derribarte, y por eso han querido nublar tu visión. Pero yo estoy aquí para devolverte la claridad. Antes de continuar, si este mensaje resuena en lo profundo de tu alma, te invito a que te suscribas a este canal y le des like a este video. No es solo para que este contenido llegue a más personas, sino porque cuando decides permanecer en esta comunidad, estás diciendo, quiero seguir recibiendo la voz de Dios en medio del ruido. Ahora, escucha con atención, porque lo que estás viviendo no es una señal de derrota. Es la evidencia de que tu luz ha incomodado demasiado a las tinieblas. Cuando el enemigo ve que no puede destruir tu vida, que no puede romper tu fe, que no puede silenciar tu llamado, empieza a atacar el único lugar donde todavía puede intentar entrar, en tu mente. No te golpea, te susurra, no te encadena, te confunde, no te enfrenta, te desvía. Es un ataque silencioso, pero devastador si no se reconoce a tiempo. Y muchos elegidos guerreros fuertes en la batalla externa han caído no porque fueron vencidos, sino porque fueron confundidos. Dios quiere que abras tus ojos espirituales. Lo que enfrentas no es simplemente una mala racha, no es estrés, no es una etapa rara, es una estrategia espiritual bien planeada. El enemigo estudia tus patrones, conoce tus momentos de mayor vulnerabilidad y aprovecha cada pequeña grieta para sembrar semillas de duda. ¿Y si Dios no te habló? ¿Y si estás equivocado? ¿Y si no estás a la altura? ¿Y si todo esto es solo tu imaginación? ¿Y si no estás alerta? Esas pequeñas semillas pueden convertirse en un bosque de confusión que apague la voz clara que antes resonaba en ti. Pero aquí está la verdad, que hoy el cielo quiere. Rick, la confusión no proviene de Dios. Él no es autor de desorden. Cuando Él habla, aunque no entiendas todo, su paz lo acompaña. Cuando Él guía, aunque el camino sea oscuro, su presencia es palpable. Así que si últimamente has sentido esa neblina espiritual, si has notado que tu mente va en círculos, si has sentido que tus pasos se vuelven inciertos, no lo ignores. No es casualidad. Es porque el enemigo ha identificado que no puede romperte, y por eso quiere que tú mismo sueltes la dirección que llevabas hoy. En este primer paso de nuestro recorrido, quiero que reconozcas esto. La confusión no es debilidad, es una señal de que estás en un punto clave de tu proceso. Dios te trajo aquí no para acusarte, sino para darte luz. Lo que está por revelarte en los próximos minutos puede ser el punto de quiebre que necesitas para salir de esa neblina y volver a caminar con autoridad. Cuando el enemigo no puede destruirte con fuerza, empieza a usar sutileza. No aparece como un monstruo frente a ti, aparece como un pensamiento inocente, como una duda pequeña, como una voz casi imperceptible que se mezcla con la tuya. Es así como comienzan las batallas más silenciosas y a la vez
más peligrosas. Muchas veces no se trata de que Dios haya dejado de hablarte, sino de que otras voces han empezado a sonar más fuerte en tu interior. Imagina un camino recto, iluminado, con un destino claro al final. Has caminado firme, superando pruebas, enfrentando obstáculos, y aunque has tenido heridas de pronto, una neblina espesa desciende. No hay tormenta, no hay enemigos visibles, solo esa bruma que te impide ver con claridad. No sabes si sigues en la dirección correcta, no distingues si los sonidos que escuchas son de aliados o enemigos. Es justo ahí donde el enemigo actúa. No necesita empujarte, solo espera que tú, confundido, gires en la dirección equivocada. La confusión espiritual rara vez llega de golpe, llega en etapas. Primero, introduce una duda pequeña, y si no estás en el camino correcto, luego, activa tus emociones, hace que lo que antes te daba paz, ahora te parezca incierto, hace que donde antes sentías seguridad, ahora sientas inquietud. Después, distorsiona tus percepciones en lo que Dios te prometió, comienza a parecerte demasiado grande, demasiado irreal, y tu fe empieza a tambalear. Finalmente, te lleva a un estado en el que, sin darte cuenta, dejas de avanzar. Ya no estás destruyendo muros ni librando batallas, solo estás quieto, paralizado, atrapado en tu propia mente, y es en ese estado de parálisis espiritual donde muchos elegidos se pierden por un tiempo. No porque hayan sido derrotados, sino porque confundieron el silencio con abandono, la neblina con error, la prueba con castigo. Pero hoy Dios te recuerda, yo no te he dejado. Solo el enemigo ha querido nublar tu visión, porque sabe que si sigues viendo con claridad, nada podrá detenerte. Escucha con atención. El enemigo conoce el poder que hay en una mente enfocada. Sabe que cuando un hijo de Dios camina con dirección, su avance es imparable. Por eso, si no puede destruirte externamente, intentará sembrar en tu interior lo que te haga detenerte. Y una de sus herramientas favoritas es la sobrecarga mental y emocional. Te hace pensar demasiado, te hace sentir demasiado, hasta el punto en que tu espíritu, que antes estaba alineado con el cielo, se ve ahogado entre pensamientos contradictorios y emociones confusas. En ese momento empiezas a preguntarte cosas que antes tenías claras. ¿De verdad Dios me llamó a esto? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si todo esto es solo mi imaginación? Y lo más peligroso es que estas preguntas no suenan como ataques, suenan como tu propia reflexión. Por eso, muchos no reconocen que están siendo atacados. Creen que están pensando, cuando en realidad están siendo influenciados. Dios quiere que hoy desenmascares esa estrategia. La confusión no llega con un cartel que diga soy un ataque espiritual, llega camuflada como tus propias ideas, como conversaciones internas aparentemente inofensivas. Pero si prestas atención, notarás un patrón en estas ideas. No te llevan a la paz, te llevan a la duda, no te inspiran, te paralizan, no te acercan a Dios, te hacen cuestionar lo que ya sabías. A muchos elegidos han sido apartados de sus destinos, no por pecados grandes, no por derrotas visibles, sino por un desvío pequeño, casi imperceptible, causado por la confusión. Y meses o años después, cuando miran atrás, se dan cuenta de que todo comenzó con un ¿y sí? Mira, cuando Dios planta una visión en tu corazón, también te da la claridad necesaria para avanzar paso a paso. No siempre te muestra todo, pero te da suficiente luz para el siguiente paso. El enemigo, al no poder apagar esa luz, intenta cubrirla con humo. No puede tocar tu propósito, pero puede distraerte para que tú mismo lo descuides. No puede cambiar tu destino, pero puede enredar tus pensamientos para que pierdas el enfoque. Tal vez esto te suene familiar. Comienzas un proyecto que sabes que Dios te puso en el corazón, pero a mitad de camino empiezan a venir pensamientos como: esto no está funcionando, no estás capacitado, otros lo harían mejor. De repente, tu pasión se enfría, tus pasos se vuelven más lentos, y lo que antes hacías con convicción, ahora lo haces con duda. Ese es exactamente el momento que el enemigo busca. No necesita destruirte. Si logra que tú sueltes la espada, pero aquí hay algo poderoso que debes grabar en tu corazón. La confusión no significa derrota. Significa que estás en una etapa en la que tu luz ha incomodado demasiado al reino de las tinieblas. Si no fueras una amenaza, no habrían intentado confundirte. Si tu propósito no tuviera peso espiritual,
no habrían buscado desviarte. Si no estuvieras avanzando, no habrían soltado esta estrategia contra ti en Dios. Hoy te dice: no temas a la neblina, no temas a la confusión. Yo estoy contigo en medio de ella. Y cuando el enemigo cree que has perdido el rumbo, yo estoy preparando el próximo tramo del camino. Por eso, es crucial que no tomes decisiones importantes en medio de la confusión. Uno de los mayores errores que cometen muchos elegidos es actuar desde la niebla. Cambian de rumbo, abandonan procesos, cortan relaciones o caminos que Dios mismo estableció, solo porque en ese momento no ven con claridad. Y el enemigo celebra, no porque te haya vencido, sino porque tú mismo decidiste dar un giro equivocado. Si estás atravesando una etapa así, no te apresures. Detente en la presencia de Dios. No busques claridad en tus emociones. Búscala en su voz. No te apoyes en tu lógica cuando tu mente está nublada. Apóyate en la roca firme, que es su palabra. A veces, el acto más espiritual que puedes hacer no es correr ni luchar. Es permanecer quieto, confiando en que Dios disipará la neblina a su tiempo. La confusión tiene fecha de caducidad. No dura para siempre. Is temporal. Y cuando se disipa, si has permanecido, descubrirás que el enemigo nunca tuvo poder real sobre tu camino. Solo trató de manipular tu percepción. En medio de la confusión, Dios nunca guarda silencio por completo. Aunque a veces su voz parezca lejana, Él siempre envía señales. El problema es que cuando estás atrapado en la niebla, muchas veces estás tan enfocado en el ruido interno que no percibes las señales externas. Pero Dios no te deja solo. Si el enemigo trabaja en la sombra para desorientarte, el cielo trabaja con precisión para recordarte el camino. Y esas señales no siempre llegan como relámpagos espectaculares. Muchas veces llegan en formas sutiles, delicadas, pero inconfundibles para un corazón sensible. Una de las primeras señales es la inquietud espiritual, sin causa lógica. No se trata de ansiedad humana, ni de miedo sin razón. Es esa sensación profunda de que algo no encaja, aunque todo parezca normal. Cuando estás a punto de desviarte por una confusión sembrada, el Espíritu Santo activa en ti una alarma interior. No es una voz que grita, es un susurro persistente que no se apaga. Puedes ignorarla por un tiempo, puedes racionalizarla, pero no desaparece. Es la manera en que Dios te dice: no camines en esa dirección. Algo no está bien aquí. Otra señal poderosa es la palabra repetida. Dios, sabiendo que la confusión puede nublar tu discernimiento, muchas veces repite un mismo mensaje a través de diferentes medios, un versículo que aparece una y otra vez, una frase que escuchas en una conversación casual, un mensaje en una predicación, una canción que llega en el momento exacto. No es coincidencia, es la insistencia divina tratando de romper el ruido que el enemigo ha creado en tu mente. Cuando veas que un mismo mensaje se repite desde diferentes direcciones, no lo ignores. Es una de las formas más claras en que Dios corta la niebla. También, Dios te habla a través de la paz o la ausencia de ella. Puede que estés analizando una decisión, confundido entre varias opciones. Tu mente puede argumentar a favor de una, tus emociones pueden inclinarse hacia otra, pero si en tu espíritu no hay paz, es una señal. La paz de Dios no depende de la lógica. Muchas veces, la opción que parece más segura es la que más inquietud produce. La que parece más arriesgada es la que trae una calma profunda. Cuando la confusión trata de dominar, la paz interior se convierte en brújula. Por eso la palabra dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Otra señal crucial es que las puertas forzadas no se abren fácilmente. Cuando estás caminando en el propósito divino, las puertas correctas se abren en el tiempo correcto. Pero cuando el enemigo te empuja hacia un camino equivocado, muchas veces ese camino se llena de bloqueos constantes. Como si todo se volviera cuesta arriba sin explicación. Dios permite estos bloqueos no para frustrarte, sino para advertirte: este no es el camino que preparé para ti. Si notas que estás insistiendo en algo que parece requerir más lucha contra el viento que avance con dirección, detente y ora. Tal vez no es el enemigo atacándote, tal vez es Dios protegiéndote de una confusión. Dios también usa personas clave como señales. No cualquiera, sino aquellas que tienen una conexión espiritual contigo. A veces, en medio de tu confusión,
Alguien llega con una palabra certera, directa, que corta la niebla como una espada, no porque ellos lo supieran todo, sino porque Dios los envió como mensajeros. Presta atención a esos encuentros inesperados, donde alguien dice exactamente lo que necesitabas escuchar, sin saber lo que estabas viviendo. No subestimes estas intervenciones. Son recordatorios celestiales de que no estás perdido, de que el cielo te está guiando paso a paso en una señal muy profunda, que muchos elegidos reconocen con el tiempo. Es la resistencia espiritual interna ante ideas o caminos equivocados. Aunque la mente esté confundida, el espíritu no se equivoca. Si tu espíritu ha sido entrenado en la presencia de Dios, reconocerás cuando algo no vibra con lo que Él ha puesto en ti. Es como una cuerda que, cuando tocas la nota equivocada, vibra de forma distinta. El enemigo puede disfrazar pensamientos, puede distorsionar percepciones, pero no puede imitar la voz interna de Dios en tu espíritu. Esa diferencia es clave para no caer en la trampa, y presta atención a esto. Muchas veces, Dios permite momentos de aparente silencio, no porque te haya abandonado, sino para fortalecer tu discernimiento. Si cada vez que tuvieras dudas, Él hablara de inmediato con un trueno desde el cielo, nunca desarrollarías tu capacidad de distinguir su voz en medio del ruido. Es en esos momentos cuando Él espera que recuerdes sus promesas pasadas, que confíes en su carácter, no en tus sensaciones momentáneas. La confusión se alimenta del olvido, pero la fe se alimenta de la memoria. Por eso, cuando no escuches nada nuevo, recuerda lo último que Dios te dijo con claridad, y permanece ahí aun cuando el enemigo no puede destruirte. Intentará sembrar confusión para que ignores las señales. Hará que estés tan distraído, tan abrumado, que no notes los detalles que Dios coloca a tu alrededor como faros en la noche. Pero si decides pausar, calmar la tormenta interior y abrir tus sentidos espirituales, descubrirás que las señales siempre estuvieron ahí. Nunca caminaste solo. Incluso en la oscuridad, Dios dejó pequeñas luces para que pudieras encontrar el camino de regreso y hay una señal final, la más poderosa de todas, ante tu propia resistencia a rendirte. Cuando la confusión es fuerte, muchos bajan los brazos, pero si a pesar de todo, algo en ti se niega a rendirse, si hay una chispa en tu interior que dice, no voy a soltar, esa chispa no viene de ti, viene de Dios. Es la marca de los elegidos. Es la prueba de que, aunque el enemigo trate de confundirte, tu espíritu sabe que pertenece a un reino inquebrantable. Esa chispa es más poderosa que toda la niebla que el enemigo pueda crear. Cuando el enemigo no puede destruirte, lo único que le queda es intentar nublar tu visión. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan. La confusión no es un estado permanente, es un campo de batalla. Y en ese campo, no eres una víctima, eres un guerrero equipado por Dios. No fuiste llamado a caminar en incertidumbre eterna, sino en claridad divina. Por eso, hoy Dios quiere revelarte estrategias espirituales y prácticas que te permitirán mantener tu mente firme. Incluso cuando el enemigo trate de sembrar duda, mentiras y caos a tu alrededor, la primera estrategia es anclar tu mente en la palabra de Dios. No hay niebla que pueda resistir la luz de la verdad. La confusión se alimenta de pensamientos desordenados, emociones volátiles y voces externas contradictorias. Pero cuando la mente está saturada de la palabra, tiene un punto fijo al cual regresar. Por eso, en tiempos de confusión, no busques primero nuevas revelaciones emocionales. Vuelve a las promesas escritas. Declara en voz alta lo que Dios ya dijo. La palabra no cambia con tus emociones. Es firme como roca. El enemigo odia cuando, en lugar de debatir con sus mentiras, simplemente respondes con lo que está escrito. Así venció Jesús en el desierto, no con discusiones intelectuales, sino con han escrito está. La segunda estrategia es guardar tu mente de la sobreexposición. En esta era digital, el enemigo no necesita susurrarte directamente. A menudo, lo hace a través del exceso de información. Cada opinión, cada video, cada noticia contradictoria puede convertirse en combustible para la confusión. Por eso, hay momentos en que debes cerrar las puertas mentales, apaga el ruido, aléjate de los ambientes cargados, limita las voces externas y permite que el silencio abra espacio para que la voz de Dios vuelva a escucharse.
No es aislamiento, es discernimiento. No puedes distinguir la voz del cielo si tu alma está constantemente bombardeada por el ruido del mundo. La tercera estrategia es no tomar decisiones permanentes en medio de la confusión. Muchos caen en trampas porque, en medio de la niebla, toman caminos que marcan su destino. Dios nunca te presiona a decidir cuando no hay claridad. Esa urgencia interna de tienes que hacerlo ahora, muchas veces no es del Espíritu Santo, sino del enemigo que quiere empujarte a actuar sin luz. Aprende a esperar. La paciencia espiritual no es pasividad, es confianza en que Dios aclarará el camino a su debido tiempo. Si no hay paz, no avances. Si hay duda profunda, no firmes, no entres, no decidas. Espera la claridad. Otra estrategia poderosa es orar en el Espíritu. Hay batallas que no se ganan con razonamientos, sino en la dimensión espiritual. Cuando oras más allá de tus palabras humanas, tu espíritu se alinea con la voluntad perfecta de Dios y comienza a recibir dirección que tu mente natural no puede producir. Es como si encendieras un faro en medio de la niebla. La oración profunda no cambia solo la circunstancia, cambia tu percepción interna. Muchas veces, después de orar así, lo que parecía confuso se vuelve claro de manera sobrenatural. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque tú cambiaste por dentro. La quinta estrategia es mantener comunidad espiritual sana. La confusión ama la soledad, porque en aislamiento, la voz interna del enemigo suena más fuerte. Pero cuando estás rodeado de personas espiritualmente maduras, ellos pueden ver ángulos que tú no ves. A veces estás tan dentro de la tormenta que pierdes perspectiva. Dios coloca consejeros sabios, hermanos de fe, líderes espirituales no para controlarte, sino para ayudarte a discernir. Una palabra sabia en el momento correcto puede evitarte meses de caminar en círculos dentro de la niebla. Otra clave vital es alimentar tu espíritu más que tu mente. Cuando todo está confuso, muchos intentan resolverlo pensando más, analizando más, sobreexigiendo su lógica. Pero las batallas espirituales no se resuelven solo con lógica, se resuelven fortaleciendo el espíritu. Adorar, meditar en la presencia de Dios, pasar tiempo en silencio con Él, todo eso te alinea nuevamente. Es como reiniciar un sistema desordenado. Tu espíritu fue diseñado para escuchar la verdad antes que tu mente la entienda. Por eso, si sientes que todo está enredado, detente y busca fortalecer tu conexión espiritual. Una estrategia que pocos hablan, pero es crucial, es renunciar conscientemente a las mentiras. La confusión muchas veces entra porque sin darnos cuenta, hemos aceptado como verdad pensamientos sembrados por el enemigo. No eres suficiente, Dios se olvidó de ti, tu llamado se terminó. Tomaste el camino equivocado y ya no hay vuelta atrás. Estas frases no son neutrales, son dardos. Y si no los identificas y los cortas, enraizan. Por eso, declara con autoridad: renuncio a toda mentira que haya aceptado. Alineo mi mente a la verdad de Dios. Cada mentira desenmascarada debilita la niebla espiritual que te rodea. Dani, escucha esto bien. Mantener tu enfoque en Jesús es la estrategia suprema. La confusión pierde poder cuando tus ojos dejan de mirar la tormenta y vuelven a mirar al Maestro. Como Pedro en el agua, mientras su mirada estaba en Jesús, caminó sobre lo imposible, pero cuando empezó a mirar el viento, se hundió. Así pasa contigo. Mientras tu enfoque esté en la confusión, esta crecerá. Pero si fijas tu mirada en Jesús, incluso en medio de la tormenta más densa, encontrarás dirección. Él no te pide que entiendas todo, te pide que confíes en Él. Por último, recuerda esta verdad: la confusión no es una señal de que estás lejos de Dios. Muchas veces, es la señal de que estás en un punto crucial de avance espiritual. Es el último intento del enemigo de detenerte antes de que entres en una nueva dimensión. Por eso, no entres en pánico. Usa las estrategias que Dios te ha dado. Toma control de tu mente, levanta tu espíritu, rodéate de luz. Porque cuando la niebla se disipe, verás que todo este tiempo Dios estaba trabajando detrás del escenario para prepararte para un paso mayor. Si hay algo que Dios ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia, es que Él no desperdicia nada, ni siquiera los momentos en los que tú pensaste que estabas perdido. Esa temporada en la que la confusión parecía dominarte,
no fue un error, fue parte de la estrategia divina. Mientras el enemigo creía que te estaba desorientando, Dios estaba construyendo algo dentro de ti que no se podía formar en tiempos de total claridad. Porque es en la confusión donde tu fe se purifica, donde tu discernimiento se afila, donde tu carácter se moldea y tu oído espiritual se entrena para distinguir la voz del cielo en medio del ruido de la tierra. Piensa en esto. Si todo siempre fuera claro, nunca aprenderías a confiar verdaderamente. Seguir a Dios no se trata de tener todas las respuestas, se trata de seguir su voz, incluso cuando no ves el camino completo. En esas noches en que no entendías nada, cuando orabas y parecía que el cielo estaba en silencio, Dios no estaba ausente, estaba trabajando. Mientras tú dudabas de ti, Él estaba fortaleciendo tu raíz. Mientras tú buscabas respuestas rápidas, Él te estaba enseñando a depender no de las circunstancias, sino de su carácter inmutable. Cada confusión atravesada con fe se convierte en un cimiento espiritual sólido. No hay maestro más efectivo que un desierto vivido con Dios. Lo que parecía un laberinto, en realidad, era un taller divino. Ahí aprendiste a callar las voces que no importan, a discernir lo esencial, a valorar su presencia más que las certezas humanas. Muchos piensan que la confusión es un castigo, pero para los elegidos es un campo de entrenamiento para la próxima dimensión. Mira a José en Egipto. Antes de ser exaltado, pasó por temporadas de profunda confusión. Han vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Nada tenía sentido. Cada paso parecía alejarlo más de las promesas. Pero mientras el enemigo pensaba que lo estaba enterrando, Dios lo estaba plantando. La cárcel no fue el fin, fue la plataforma. La confusión no lo destruyó. Lo preparó para interpretar sueños, para administrar jainos, para gobernar con sabiduría. Lo mismo sucede contigo. Esa etapa donde todo parecía un enredo es, en realidad, el proceso con el que Dios te está posicionando para lo que viene en Dios. Transforma la confusión en propósito de varias maneras. Primero te enseña a escuchar su voz por encima de todo. Cuando aprendes a identificar su guía en medio del caos, después, nada ni nadie podrá confundirte con facilidad. Segundo, te capacita para guiar a otros. Los que han atravesado confusión con fe se convierten en faros para los que vienen detrás. No puedes liderar a otros hacia la claridad si tú nunca caminaste por la niebla. Cada lágrima, cada duda superada, se transforma en autoridad espiritual. Tercero, Dios usa la confusión para separar lo temporal de lo eterno. Hay caminos, personas y cosas que solo se revelan por lo que son cuando llega la confusión. Es en esos momentos cuando ves quién está realmente contigo y quién no. ¿Qué sueños nacieron de Dios? ¿Y cuáles fueron fruto de emociones pasajeras? La confusión desenmascara lo superficial y deja solo lo que está cimentado en la roca. Es una purificación necesaria para poder sostener lo que viene después. Cuarto, la confusión produce testimonios poderosos. Cuando la niebla se disipa y miras hacia atrás, te das cuenta de que incluso en los peores momentos, hubo una mano invisible guiándote. Y ese testimonio no solo fortalece tu fe, sino que impacta a otros. Lo que hoy no entiendes, mañana se convertirá en la historia que inspirará a alguien más a no rendirse. Porque verás, Dios no solo quiere sacarte de la confusión, quiere usar esa misma confusión como escenario para manifestar su gloria. Y escucha esto, la confusión también es la señal de que algo grande está por revelarse. Antes de cada manifestación poderosa, suele haber un tiempo de desorientación. Es como el momento justo antes del amanecer, cuando la oscuridad parece más intensa. No is el fin, is la antisa. Muchos abandonan justo ahí, cuando el enemigo intensifica su niebla porque sabe que si das un paso más, verás lo que él quiere esconder. Por eso Dios te dice, no retroceda. No tomes decisiones apresuradas. Quédate firme, porque lo que ahora parece caos, pronto se revelará como parte de mi diseño perfecto. Dios es un especialista en usar lo que el enemigo planeó para mal y convertirlo en algo glorioso. La confusión que una vez intentó frenarte, se convertirá en el testimonio que acelerará tu propósito. Las lágrimas que derramaste en la oscuridad se transformarán en la claridad con la que iluminarás a otros. No subestimes lo que estás viviendo ahora. Si estás atravesando un tiempo de confusión profunda,
no significa que Dios te haya abandonado. Significa que estás en la etapa donde Él está formando dentro de ti lo que será necesario para la próxima temporada. Y aquí hay una verdad que los elegidos comprenden con el tiempo. Dios no te saca de la confusión simplemente para que te sientas bien. Te saca para posicionarte. Lo que aprendiste en la niebla será la base para administrar la luz que viene. No es conocimiento teórico. Es experiencia marcada en tu espíritu. Cada momento en que elegiste confiar en medio de la incertidumbre, sembraste una semilla que dará fruto en tu destino. Así que levanta tu mirada. No mires la confusión como un enemigo invencible. Mírala como un instrumento en las manos de un Dios sabio. Él está usando cada pieza desordenada para formar una obra maestra. Cuando todo se aclare, no solo entenderás el por qué, también entenderás el para qué. Y entonces mirarás atrás y dirás: valió la pena. Nada fue en vano. Dios te dice: oye, no temas a la confusión, porque yo estoy contigo, incluso cuando no lo sientes. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar en mí. Lo que para ti parece un rompecabezas imposible, para Él es un plan perfectamente ensamblado. Y aunque ahora no veas el cuadro completo, Él ya lo terminó desde antes de que empezaras a caminar. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y nada de lo que enfrentas lo toma por sorpresa. A muchos han sentido que su mente es un campo de batalla. Pensamientos contradictorios, dudas constantes, inseguridades que golpean sin descanso, y han creído que eso es señal de debilidad. Pero hoy Dios te dice que no es debilidad, es señal de que eres peligroso para el reino de las tinieblas. Si el enemigo no pudiera ver el potencial que Dios depositó en ti, no se molestaría en sembrar confusión. Él no pierde tiempo con aquellos que no representan amenaza. Si tú estás bajo un ataque de confusión tan intenso, es porque tu destino espiritual tiene un peso que ni tú mismo alcanzas a imaginar. Pero escucha esto: el enemigo puede intentar confundir, pero no puede cambiar los planes de Dios. Su estrategia tiene un límite. Él puede lanzar niebla, pero no puede mover las montañas que Dios levantó para ti. Puede hablar mentiras, pero no puede alterar la verdad eterna que Dios declaró sobre tu vida. Lo único que necesita es que tú dudes lo suficiente como para soltar el propósito. Por eso, hoy el cielo te recuerda: no sueltes lo que yo te entregué por causa de la confusión momentánea. Cuando eliges mantenerte firme en medio de la niebla, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Cada vez que dices confío en ti sin entender, se activa una llave en el cielo. Cada paso de fe en medio de la confusión es una declaración directa contra el reino de las tinieblas. Mi confianza no depende de lo que veo, depende de aquel que nunca falla. Y en ese momento, el enemigo pierde poder sobre ti, porque la confusión solo tiene fuerza sobre aquellos que olvidan quién camina a su lado. Este es el tiempo de recordar que no caminas solo. El Espíritu Santo es tu guía, tu consolidor, tu faro en la oscuridad. Él no necesita que tengas un mapa perfecto, solo que tomes su mano. Aunque todo alrededor parezca girar sin sentido, su voz permanece firme y clara para quien decide detenerse y escuchar con el corazón. Y es ahí, en medio del silencio y la rendición, donde la confusión comienza a disiparse, no por tu fuerza, sino por su presencia. Hay una frase que resuena en el cielo para ti en la confusión: no define tu destino, mi palabra sí. Las opiniones de otros, tus errores pasados, tus dudas presentes, nada de eso determina hacia dónde vas. Lo que determina es la palabra que Dios pronunció sobre ti antes de que nacieras. Y esa palabra no cambia aunque la tormenta ruja. Si Dios dijo que te llevará a un lugar, aunque pases por valles oscuros, llegarás, no por tu capacidad sino por su fidelidad. Así que hoy, levántate en medio de la confusión y declara: Dios, confío en ti aunque no entienda. No retrocederé, no soltaré tu promesa, porque los elegidos no son los que nunca dudan, son los que eligen creer aún en medio de la duda, los que no necesitan ver para seguir, los que convierten su noche más oscura en el altar donde su fe se fortalece. Y cuando haces eso, Dios mismo pelea por ti. La niebla no dura para siempre. Viene un amanecer donde todo tendrá sentido, donde verás cómo cada pieza encaja y cada lágrima tenía un propósito. Prepárate, porque la temporada de confusión no es eterna.
Dios está a punto de revelarte respuestas que has esperado por mucho tiempo. Lo que hoy parece una maraña, pronto se transformará en un camino claro y poderoso. Y cuando mires atrás, no solo agradecerás la claridad, agradecerás también la confusión, porque sin ella, no habrías desarrollado la fe que ahora te sostiene. Antes de cerrar este mensaje, quiero hablarte directamente en sí. Este mensaje ha tocado tu corazón. Si sientes que Dios te habló en medio de tus dudas, no te vayas sin dejar una señal de fe. Dale me gusta a este video, para que el mensaje llegue a más personas que hoy también están luchando con la confusión. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu en cada temporada. Y sobre todo, escribe en los comentarios: confío en Dios incluso en la confusión. Como una declaración pública de fe en cada comentario, cada suscripción, cada me gusta. No es solo un gesto digital, es una forma de extender la luz. Juntos formamos una comunidad de elegidos que no caminan por vista, sino por fe. Este canal no es solo un espacio más, es un altar donde el cielo y la tierra se encuentran, donde los confundidos recuperan dirección, donde los cansados encuentran aliento, y donde los elegidos se despiertan a su verdadera identidad. No olvides, el enemigo intentará confundirte, pero Dios ya escribió tu victoria. Mantén tu mirada en Él, aunque el camino se oscurezca, la niebla se disipará, la promesa permanecerá, y tú, elegido, verás con tus propios ojos lo que ahora solo puedes imaginar con el corazón.